¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase de Derecho Familiar para curso de posgrado de maestría. Mi nombre es Gloria Lira González y voy a estar con ustedes a lo largo de 4 sesiones. Para poder iniciar una materia tan importante con una figura trascendental que ha tenido a lo largo de los años cambios importantes, cambios realmente trascendentales, el comportamiento de la familia. Bien, para poder iniciar nosotros debemos retomar la persona, y al hablar de persona nosotros debemos de cuestionarnos porque si no tenemos bien definido el concepto de persona y cuando lleguemos al concepto de familia, pues como que nos puede generar un poco de confusión. Al hablar de la persona, nosotros somos los sujetos que nos desenvolvemos dentro de una sociedad y esa sociedad nos impone reglas, nos impone normas de conducta. Definir a la persona, debemos de recordar lo que dice la ley sustantiva civil de la materia, que nos dice que la persona es todo ser o ente capaz de tener derechos y obligaciones. No olvidemos, ese es el concepto de persona. Pero los teóricos y también el propio Código Civil clasifica a la persona en persona física y en persona moral. Entiéndase por persona física aquel ser nacido vivo o viable, y la persona moral es un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto al de sus componentes. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que diferenciar? Que la persona física es todo ser nacido vivo o viable, y la viabilidad es la que alcanzamos las personas cuando hemos cumplido 24 horas después de haber nacido. Pudimos nacer, o sea, una persona puede nacer viva, pero tal vez muera antes de las 24 horas y por eso es que no alcanzó la viabilidad. Ahora, en cuanto a la persona moral, nosotros debemos de tomar en cuenta una apreciación que se tiene, que es la teoría de la ficción. Entiéndase por la teoría de la ficción, palabras más, palabras menos, como aquella que nos dice que la persona moral por sí misma no existe, que requiere forzosa y exclusivamente de la persona física para poder existir. Y si se dan cuenta, tiene razón. ¿Por qué? Porque la persona moral es un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio distinto al de sus componentes. Ahora, las personas, tanto físicas como las personas morales, desde el punto de vista civil, se cuenta con atributos. La persona física tiene un nombre y el nombre, entiéndase, ¿sí?, como el conjunto de nombre propio seguido de apellidos. Pero ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración aquí cuando estamos hablando del nombre de la persona moral? Antiguamente, e inclusive todavía el Código Civil de nuestro Estado, y al igual que otras entidades federativas, dice que el nombre de la persona se va a componer por el nombre o nombres propios seguido del apellido del padre y posteriormente del apellido de la madre. Ojo aquí, la Corte, como órgano supremo del Poder Judicial Federal, también ya se pronunció en este sentido y qué es lo que tenemos en este momento, ¿sí? No es necesario y no es una cuestión obligatoria de que el apellido del padre sea el que vaya en primer lugar cuando nosotros vamos a registrar al menor. Se tienen que poner de acuerdo los padres para poder determinar cuál es el apellido que lleva primero, y ustedes tal vez se pregunten, bueno, que por qué no va primero el apellido del hombre y seguido de la mujer, porque estamos hablando de una cuestión de paridad y de igualdad de género. ¿Por qué? Acuérdense, no estamos hablando de que estemos trabajando en contra del hombre. No, no, no. Estamos hablando de una igualdad de derechos y también de una igualdad de obligaciones, y también esto hay que recalcarlo, en nuestro Código Civil es un tanto clasista en este sentido, en el apartado de el nombre, que nos dice que tiene que llevar primero el apellido del varón. Ya no es así, a pesar de que esté dentro de nuestro Código Civil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Debemos tomar en consideración el criterio de este órgano superior, en donde nosotros podemos apegarnos qué apellido es el que va primero. Y también del nombre, cuando nosotros vamos a registrar a un menor, si nosotros estamos poniendo nombres un tanto extraños, ¿qué es la obligación que tiene entonces el oficial de registro civil? Combinar al padre, a la madre o a ambos, o a la persona que lleve al menor a registrar,
que tenga cuidado con el nombre que le va a poner al menor, porque a futuro le puede causar problemas, puede causarle burlas, puede causarle de alguna forma que sea sujeto de bullying, inclusive en la escuela, por el nombre o los nombres que el padre, la madre o ambos o la persona que lo esté llevando a registrar. También las personas físicas contamos con un domicilio. Recuerden que estoy hablando de los atributos de las personas físicas. El nombre ya vimos cómo se integra. Tenemos un domicilio y ese domicilio se clasifica en estos sentidos. Tenemos un domicilio real, legal, convencional y de origen. Y esto ustedes lo vieron en sus clases de licenciatura. Tenemos una nacionalidad. La nacionalidad puede ser mexicana por nacimiento o por naturalización. Estoy hablando de la cuestión de México. También, bueno, pues pueden ser extranjeros, pero definitivamente aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? Las personas físicas también tienen un estado civil. El estado civil de las personas físicas únicamente es soltero y casado. Si nosotros hablamos de el viudo o la viuda, unión libre, concubinato y otros que pues no sé a qué se refieran con otros, estos no son estado civil. El estado civil de las personas únicamente es soltero y es casado. Si he formado familia o me he juntado, vivo con otra persona, pero si hemos decidido no contraer matrimonio civil y ambos estamos libres de matrimonio, estamos en concubinato, pero el concubinato recordemos que también le aplican algunas reglas del matrimonio y pues bueno, realmente tenemos que estar abiertos a que en cuanto al matrimonio, si bien es cierto también que nuestro Código Civil está un tanto atrasado en el sentido de que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y si somos estudiosos del derecho y con todo respeto para la forma de pensar y la forma en la que han sido educadas las demás personas, nosotros como estudiosos del derecho debemos de tener esa mente abierta, ¿sí? De que inclusive la Corte se ha pronunciado a que los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen la misma validez, porque el Cuarto Constitucional Federal nos dice que nosotros tenemos derecho a formar una familia y la podemos formar a través también del matrimonio y del concubinato, pero ya lo veremos más adelante. Repito entonces, el matrimonio pues me da un estado civil de casada, sea hombre con mujer, sea hombre con hombre, sea mujer con mujer, pero finalmente me da ese grado, me da ese estatus de tener un estado civil como casado o casada. Si estoy en concubinato, que nos dice que se debe de convivir como marido y mujer, y repito, aquí el Código Civil lo maneja así, cuando desde mi punto de vista es no, simplemente son dos personas, y el Código Civil lo maneja como un hombre y una mujer que conviven bajo un mismo techo como marido y mujer. Y aquí nuevamente hago ese paréntesis. Si estamos hablando de un derecho de familia, estamos hablando de un derecho familiar y vamos a hablar de los tipos de familia, pues también nosotros debemos de considerar estos puntos. Bien, si enviudo, soy soltera. Si me divorcio, soy soltera. Si estoy en amaciato, soy soltera. ¿Sí? O sea, nosotros debemos de recurrir a esos conceptos y requisitos que la ley maneja para poder entender al estado civil. Ahora, cuando nosotros hablamos de la capacidad de las personas, debemos de entender que la capacidad jurídica es con la que nacemos. O sea, la capacidad jurídica de las personas inicia en el momento que nacemos y termina en el momento que morimos. Pero aquí también nosotros tenemos que hablar de lo que es una capacidad de goce y lo que es la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es aquella que le confiere única y exclusivamente derechos a la persona, pero si nosotros recordamos el concepto que tenemos de persona física, que es todo ser nacido vivo o viable, la ley sustantiva, es decir, el Código Civil del Estado, te dice que el concebido, pero no nacido, fíjense bien, no ha nacido, no adquiere todavía el carácter de persona física, pero el Estado le reconoce que puede recibir derechos a través de donación, herencia y legado. Repito entonces, aquí es cuando nos dice la ley que se tiene al concebido pero no nacido
por nacido para efectos de esta propia ley. Es decir, que al que todavía no adquiere carácter de persona física y que está concebido pero no nacido, se le tiene por nacido a efectos de recibir donación, herencia y legado. La capacidad de ejercicio es aquella que las personas adquieren al momento de cumplir 18 años. Ojo aquí, estoy hablando de capacidad de ejercicio y no se confunda con la ciudadanía. La ciudadanía es lo que establece la Carta Magna y te dice que al momento de cumplir 18 años, obviamente que seas mexicano, adquieres el carácter de ciudadano. Aquí en el Código Civil, que es lo que nosotros estamos viendo, que la capacidad de ejercicio la adquieres al momento de cumplir 18 años. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes hacer valer tus derechos por ti mismo, que puedes cumplir con las obligaciones que tú contraigas, pero ojo, esto no quiere decir que en automático, tan pronto tú cumplas los 18 años, ya puedes hacer valer tus derechos o puedes cumplir con las obligaciones. Recordemos que tenemos la figura de la incapacidad. La persona puede tener los 18 años cumplidos, pero si es un incapaz, no estoy hablando de discapacidad, estoy hablando de la incapacidad natural, estoy hablando también de la incapacidad por disposición de ley. Si es una persona que no puede hacerse valer por sí misma porque está afectado en una cuestión mental, en una cuestión de salud, por lo tanto no puede hacer valer sus derechos por sí mismas y entramos a la figura de la representación.